Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las generalidades del separador de aceite en los sistemas de refrigeración. Aquí tenemos de varios modelos. Bien, entonces podemos verlo de muchas formas, pero entonces el separador de aceite se emplea para recuperar la mayor cantidad de aceite posible para llevarlo al compresor en donde es realmente útil. Este artefacto o accesorio intercepta el aceite que viene mezclado con el refrigerante a la salida del compresor y lo retorna al cárter del mismo, asegurando la disponibilidad del mismo a todo momento y permitiendo la correcta lubricación de las partes móviles del compresor. Entonces, en resumen, el empleo de este dispositivo contribuye a que tengamos una mayor vida útil del compresor, tengamos una mejor lubricación del compresor, un mejor rendimiento del sistema con un mayor ahorro de energía, una operación del sistema más suave a reducir el sonido de las válvulas y pistones, me asegura un retorno rápido del aceite compresor y también me sirve como silenciador de las pulsaciones de gas de la descarga del compresor. Bien, aquí podemos ver sus partes y componentes. Realmente hay de varios modelos, pero este es una imagen que muestra un separador en términos generales, en los cuales podemos identificar aquí muchas de sus partes internas, entre las cuales tenemos aquí la conexión para el retorno de aceite al cárter del compresor. Verlo aquí y lo vemos acá. Tenemos las tomas de entrada de refrigerante que viene el compresor. Tenemos el conducto de salida de refrigerante con destino al condensador y lo podemos ver aquí. Estos conductos al final me tienen unos filtros de metálicos o de malla que le llaman mallas de choque, como vemos aquí y acá, y aquí lo podemos ver en esta parte. Ambas mallas tienen una placa de separación que tenemos aquí, que es la placa que tenemos aquí, la placa separadora, que está por acá, y también tenemos un sistema de boya o flotador con una válvula de aguja, que es la que me va a permitir el retorno del aceite que se acumula aquí en este recipiente con destino al cárter del compresor, y se va por diferencia de presiones. Recuerden que aquí yo tengo alta presión y en el cárter tengo baja presión, entonces eso es muy importante para que tengamos también el mantenimiento apropiado, para que no tengamos filtraciones que no puedan retornar refrigerante hacia el cárter del compresor. También se identifica mucho que en la parte inferior tenemos un imán, y ese imán es para retener todas aquellas partículas metálicas que se puedan desprender de los mecanismos y evitando que se vayan al resto del sistema. Correcto, aquí podemos ver uno en un corte real de varios modelos. Aquí tenemos la boya, verlo aquí tenemos los filtros de malla, correcto, los conectores soldados y aquí la conexión con racor para el cárter del compresor. Aquí tenemos otro sistema también, donde también podemos observar aquí un sistema con una helicoidal. Tenemos aquí la boya o flotador, el retorno de la toma para retornar de aceite, el magneto, etcétera. Total es que ambos cumplen la misma función. Bien, en cuanto a las conexiones, podemos verla aquí en esta pequeña animación 3D, donde la conexión de refrigerante son por lo general soldadas, bien, mientras que la que retorna al cárter del compresor viene para unión con racor. Con relación a las partes internas, vamos a verlas aquí en este pequeño cortometraje, donde podemos observar aquí, vean aquí la placa separadora, tenemos los filtros. Muy bien, aquí tenemos los filtros de malla, y en la parte inferior tenemos el mecanismo. Aquí tenemos el magneto y el mecanismo de boya con la aguja, con la válvula de aguja. Vean, aquí tenemos la boya, aquí tenemos un sistema de válvula de aguja. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo es su funcionamiento u operación. Aquí tenemos un esquema general donde vemos que el refrigerante viene, la descarga del compresor, como estamos observando, con destino hacia el condensador. Entonces el refrigerante pasa, no puede, aquí tiene que hacer este viaje porque aquí tenemos la placa separadora, y a medida que va pasando se van formando aquellas gotas de aceite que se van acumulando en las mallas.
se puede acumular en esta malla o en esta malla que tenemos aquí. Bien, y todo ese aceite va cayendo por gravedad aquí en el fondo del recipiente, como estamos observando. Entonces de esa forma va atrapando estas gotas de aceite, formando un nivel apreciable. En este caso tenemos la situación de la boya y tenemos la válvula de aguja cerrada, como estamos observando aquí. Bien, aquí tenemos este caso. Ahora, como se sigue filtrando acá el refrigerante, que vean cómo siguen cayendo las gotas de aceite, cuando el volumen aquí del aceite en el separador aumenta, entonces va a hacer que la boya suba, permitiendo que la válvula de aguja se abra, y por tanto, por la diferencia de presiones que existe entre el separador que tiene alta presión aquí y el cárter del compresor que tiene baja presión, el aceite va a circular por esta tubería con destino al cárter del compresor. Vamos a ver esa animación ahora. Vamos a ver el procedimiento. Vean cómo sube el nivel de aceite, hace que el mecanismo se desplace y comience, como ustedes pueden observar aquí, a ascender el aceite por la tubería con destino hacia el cárter del compresor, por la diferencia de presiones que mencionamos anteriormente. Muy bien, ahora a medida que se va retornando el aceite, el nivel de aquí en el separador va disminuyendo, y eso va a hacer que nuevamente la boya, en este caso flotador, baje, haciendo que la válvula de aguja vuelva a cerrar el conducto y cortando el flujo de aceite hacia el cárter del compresor, y de paso teniendo en cuenta aquí cómo es el mecanismo, evitando que el refrigerante a alta presión se vaya hacia el cárter del compresor. Veamos el procedimiento ahora. Venlo aquí, se disminuye el nivel y sella aquí la válvula de aguja, sella el conducto, ya evitando que me siga llegando más aceite al cárter del compresor, pero también evitando que el refrigerante a alta presión llegue al cárter del mismo, como estamos observando aquí, esperando nuevamente a que se suba el nivel para volver a inyectar aceite hacia el compresor. Veamos aquí el mecanismo de flotador y de válvula, cómo opera. Aquí en esta animación 3D, véanlo allí, ahí tenemos el mecanismo. Véanlo, a medida que va subiendo el nivel, vean cómo se va desplazando la aguja, permitiendo el paso, en este caso, de lubricante hacia el cárter del compresor. Perfecto. Y cuando el nivel de aceite en separador baja, la válvula vuelve a sellar nuevamente el conducto. Perfecto. Ahora vamos a ver la instalación de estos separadores de aceite. En este caso aquí tenemos unos esquemas donde vemos que va entre el compresor y el condensador. Entonces vemos que desde la salida, vemos aquí es una tubería hacia la entrada del separador. De la salida del separador puedo ir hacia una válvula unidireccional y de ahí al condensador, mientras que el puerto de aceite puedo tener una válvula de bola, un filtro de aceite opcional y una mirilla opcional con destino hacia el cárter del compresor. En caso que no tenga válvulas de bola, también puede utilizar una válvula de diafragma como la que estamos viendo aquí. Total es que esta válvula es muy importante a la hora de hacer mantenimientos, porque cuando me toca, por ejemplo, hacer un cambio de aceite en el cárter del compresor, sería bueno bloquear el que está al lado de la que viene del separador, para evitarse posibles filtraciones de alta presión hacia el cárter del compresor. Aquí tenemos un esquema donde podemos ver cada uno de esos componentes, como estamos observando aquí. Entonces ya aquí, vean que aquí tenemos la tubería de descarga, aquí tenemos la entrada del separador de aceite, la salida va hacia la válvula unidireccional y de ahí al condensador, y aquí tenemos los accesorios como filtro de aceite, válvula de diafragma y una mirilla opcional. También este accesorio es muy utilizado en unidades condensadoras como la que estamos observando acá. Miremos aquí que tenemos una animación donde ya tenemos nuestro separador de aceite, y aquí lo podemos ver en este caso. Mírenlo aquí en este equipo, el cual tiene separador de aceite, tiene recibidor de líquido y es un compresor semihermético. También es muy usado en los equipos de compresores en paralelo o tándem o rack, como estamos viendo acá. En este caso podemos encontrar varios arreglos o sistemas donde cada compresor, en este caso, puede tener su separador de aceite o tiene un separador de aceite en común.
Entonces véanlos aquí los equipos rack, véanlos acá, y generalmente ellos dependen del sistema. Como mencionamos anteriormente, pueden tener un separador en común para todos o separadores de aceite para cada uno de ellos, dependiendo el número que existan en el arreglo o componente. Ahora, ¿cuándo se recomienda usarlos? Entonces, aquí hay unas recomendaciones para usar este componente. Por general se utilizan los sistemas de baja temperatura, porque recuerden que en baja temperatura el aceite, allá cuando está en la zona de baja presión, está expuesto a una temperatura bastante baja y aumenta su viscosidad, lo cual dificulta su retorno al compresor. Entonces, por esa razón se debe utilizar este separador de aceite. Ahora, en los sistemas de media a alta capacidad frigorífica, porque tenemos un alto flujo de refrigerante, y ese alto flujo de refrigerante puede llevar bastante cantidad de aceite por la tubería de descarga, y este componente se va a encargar de retenerlo para que regrese al compresor. También se recomienda usarlo en los sistemas con medias a gran longitudes de tuberías. ¿Por qué? Porque mientras más longitud de tubería, más va a demorar el proceso de retorno de aceite hacia el compresor, y entonces se recomienda utilizar por esos motivos este componente. La otra recomendación es cuando hay una alta diferencia de alturas entre las unidades condensadores y las unidades internas. Estamos hablando de alturas verticales. Bien, entonces recuerden que las alturas verticales, en caso de refrigerante que va en ascenso, pues también se dificulta su transporte, y por esa razón también se recomienda con esa situación. Ahora, como vimos anteriormente, en los sistemas que usen compresores en paralelo o en tándem, ya explicamos los motivos. En equipos que posean evaporadores inundados, muy importante, porque los sistemas que poseen evaporadores inundados, uno de sus problemas radica en el retorno del aceite hacia el compresor. Entonces debe utilizar un separador de aceite. Y la otra, en equipos con compresores de alta velocidad. Ahora que tenemos compresores de velocidad variable, entonces aquellos que tienen alta velocidad tienden a enviar mayor aceite hacia el sistema. Entonces debe recomendarse el uso de este separador. Bien, doy gracias por la atención a este video. No olviden dar su like si les gustó el mismo, y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.